Bueno, ¿y qué pasa cuando la familia no es el lugar seguro, donde no hay un apego correcto para nuestros niños? Se puede convertir en el inicio de todos los problemas de salud mental, y justamente hoy vamos a hablar de ello a través de esas acciones negativas que de repente hacemos y puede desencadenar en problemas que afectan a todo el país. Y vamos a hablar con Olaf Romero. Él es experto del Instituto Nacional de Salud Mental y por supuesto es un psiquiatra y terapeuta que sabe mucho de estos problemas de familia, y hoy vamos a estar con él. Y para continuar un poco con el tema, hablando de la familia, lo más importante que tenemos y lo más importante es que sea una familia con salud mental, Fátima. Bueno, y justamente vamos a hablar cuáles son las implicancias, por ejemplo, del maltrato infantil en la familia y luego en los problemas de salud mental que tenemos como sociedad. Y para eso tenemos al doctor Olaf Romero. Él es médico, psiquiatra y terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenido aquí a Conecta Perú. Muchísimas gracias por la invitación. En el día a día, en lo cotidiano del ejercicio como psiquiatra, ¿qué es lo más frecuente que ve? Hay una serie de entidades nosológicas desde el punto de vista de la salud mental, pero de acuerdo a la experiencia diríamos que es lo característico entre ansiedad con depresión. Es lo más frecuente. Y ahora, después de la pandemia, eso se ha incrementado mucho más. Claro, y esto va en la madre, el padre, los niños, en todo, todos. En todo. Ahora, las personas que de repente nos están viendo, que no saben reconocer la ansiedad, que no saben reconocer la depresión, ¿cuáles son los primeros síntomas que sienten estas personas? Mira, va a depender de la etapa de la vida del ciclo familiar. Es diferente en una familia recién conformada, en una familia que ya está conformada con un bebé también, o un adolescente, o un adulto mayor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que apenas veamos algún tipo de cambio en la conducta de lo que no era, digamos, cotidianamente, entonces ahí tenemos que levantar las orejitas. Eso debe ser lo principal. Debo de pensar de que hay algo que está pasando. ¿Por qué mi hijo, mi hija está ahora haciendo esto? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué me habla alto? ¿Por qué me desafía? ¿Por qué ya no me hace caso? ¿O por qué sus notas de lo que estaban en un buen nivel ahora han comenzado a bajar? ¿O por qué ya no quiere ir a su trabajo y asume de que se está quejando de repente de varios problemas en su cuerpo y pide ir a un médico, a otro médico? Entonces son varios factores, o que ya quiere solamente dormir. Entonces son varios factores que se van enlazando y va a depender, como les decía, de acuerdo a la etapa en la cual está considerada la familia. Ahora, doctor, en la consulta de adultos, cuando usted ya tiene un adulto, ¿cuánto en estadística han sufrido maltrato infantil? De todo tipo, psicológico, sexual, físico, para hacer una alerta, porque muchos padres no se dan cuenta que lo que hacen ahora va a generar algún problema de salud mental fuerte en el adulto. ¿Qué les dicen estos adultos? Así es muy importante lo que tú dices. Los estudios previos que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Hideo Noguchi, antes o pre-pandemia, mostraban de que aproximadamente el 21% de la población ya estaba teniendo o presentando algún problema de salud mental. Se ha estado haciendo ahora últimamente un estudio solamente viendo en un grupo específicamente, y este porcentaje se ha elevado a 25 o un poquito más, y en algunas regiones es un poco más todavía. Entonces, esto para nosotros como profesionales es muy preocupante. Implica de que, sobre todo lo que les mencionaba, este binomio ansiedad-depresión es el que está a la cabeza de todos los trastornos, ¿no? En una población que ya estaba digamos, pre-enferma, ahora se ha consolidado en varios, y en otros se ha mantenido y se está alargando y prolongando, y obviamente que esto ocasiona una gran disfuncionabilidad en la familia. Y esto se ve también en la sociedad. Y esto de alguna manera, y lo hablo porque yo sufro de ansiedad y yo sufro de depresión, esto lo he conversado muchísimas veces en distintos programas en mi canal, y de alguna manera entendí
qué era lo que le sucedía a mi familia cuando yo entraba en estos episodios. Y no solamente se trata de uno, sino se trata de todo tu alrededor. Fátima, es muy doloroso cuando de repente por un cuadro de depresión tú no tienes ni siquiera las ganas de levantarte de tu cama, porque es también un tema físico. Y la gente no te entiende. Y la gente no te entiende. Pero sal adelante, pero motívate. Pero párate, no párate. Puedes. Y ahí ese es el problema, doctor. Y además rechazamos, tú has actuado inteligentemente, pero rechazamos al psiquiatra porque nos da miedo y a veces es un tema que necesitamos un medicamento específico para mirar las cosas de otra manera. Yo sinceramente te felicito, Christopher, por tener digamos, la dialéctica para poder decirlo. ¿Cuánto quisiéramos que los pacientes pudiesen manifestar como lo que tú has dicho? Sinceramente te felicito. Gracias, doctor, pero de alguna manera, como dijo Fátima hace un segundo, a mí esto de no poder levantarme de mi cama, de no tener las fuerzas físicas para poder caminar ni siquiera al baño, sí me lo quitó una pastilla, sí me la quitó la medicación y obviamente el orden que hay que tener. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque a veces a la gente le cuesta entenderlo y yo lo grafico como si fuera un choque, ¿no? Tengo algo de estrés, me choco y se cae este pomito lleno de algo que no sabemos, solamente los psiquiatras pueden saber qué pomito se nos ha derramado y la pastilla lo que va a hacer es llenarlo, ¿no es así? Así es. ¿Qué pasa en el cerebro? Yo estoy casi seguro de que el cerebro va cambiando conforme va estimulándose diferentes aspectos del entorno. Va habiendo una pequeña variación. Se dice que cuanto más temprano es este efecto nocivo, el cerebro va afectándose. Imagínense de que se dice de que el bebé al momento de nacer nace con un 22% de su desarrollo de su cerebro y ese otro 60-70% lo hace en los 3 primeros años. ¿Con qué? Con el amor, con el afecto, sobre todo de la madre. Pero ahora es tan frecuente que dentro de los primeros 3 o 5 años las parejas se divorcian y entonces ese vínculo se pierde y eso después se ve a lo largo de los años. Entonces aparecen este tipo de circunstancias y el cerebro va desarrollándose porque trata de acomodarse a esta nueva situación. Entonces hay unas partes que tienen que ver mucho con las emociones, con la impulsividad, los cuales no llegan a desarrollarse y la persona no solamente queda en el cerebro, sino va adquiriendo algún tipo de hábitos que los va consensuando en su diario quehacer. Y la familia muchas veces lo refuerza. Claro. Como muy bien decías tú, Christopher, a veces vemos a alguien que no, pero tú puedes, tú hazlo. Y como yo sé que no lo puedo hacer, me siento peor. Me frustro. Me frustro. Así es, así es. Y entonces, la familia insiste, le pone de todo y la paciente ya no saben qué hacer. Y lo peor de que, lamentablemente, al especialista de salud mental no es el primero que acuden. No. Primero van a otro tipo de especialistas, descartan una serie de cosas y recién, bueno, al final, y cuando le dicen a alguien, a algún integrante o a los padres de que tienes que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, ya no es el acabose porque se sienten mal. Y dije, ¿qué tan mal esto? Y no es así, como ¿no? un insulto a veces. Así es. Entonces, como decían, y en cuanto a la medicina pues regula de repente esa pequeña variación, pero siento de que lo más importante es el hecho de manejar el entorno. Por eso existen las terapias familiares, existe el manejo de grupos, la terapia interpersonal, el aprender, y comenzar a aprender, como tú dices, nuevos hábitos. Yo pienso que no es imposible, no es imposible, se tiene que hacer, pero sí se puede. A veces hay un gran desconocimiento. Eso más bueno, felizmente que el Ministerio de Salud tiene todos estos centros de salud mental donde podemos acudir gratuitamente. Hay una línea telefónica también a la que podemos llamar y lo más importante es entender que nosotros de repente podemos tener muchas equivocaciones como padre, pero si le damos afecto a nuestro niño, si estamos pendientes de ellos, los abrazamos, los besamos, le decimos cuán importantes son en nuestra vida, vamos allá a avanzar el camino de una manera increíble. Hola, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y espero que esto trascienda mucho más de lo que estamos esperando.